Hola mi gente, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Lucía Pérez y en este nuevo video lo que vamos a trabajar son opciones para analizar datos cualitativos. Si estás terminando tu tesis y tenés que presentar un proyecto de investigación o un proyecto académico y te interesan los datos cualitativos pero no tenés tan clara la parte del análisis o no querés enroscarte y querés simplificar la parte de la construcción y el posterior análisis, pero no sabes muy bien cómo, acá vamos a trabajar 3 opciones para que esa parte sea un poco más fácil. Este video viene con PowerPoint, así que empecemos. Este video tiene un formato un poco diferente porque decidí que iba a armar una serie de PowerPoints porque me pareció importante traer algunas caras para acompañar esta presentación y explicarlo de otra forma. A ver qué pasa, a ver si gusta. A mí me encanta armar PowerPoints, pero bueno. Empecemos entonces con este análisis de datos cualitativos. Como te decía, si estás pensando, tenés que pensar en un proyecto de investigación, un proyecto académico, un proyecto para tu tesis y te interesa la investigación cualitativa, pero no sabes muy bien cómo vas a analizar o qué vas a hacer. Vamos a ver 3 enfoques para el análisis de estos datos, pero antes de pensar en el análisis de los datos, tenés que poder pensar en elecciones metodológicas previas y una estructura de investigación previa que sea acorde a lo que vas a hacer después. Es decir, si vas a usar alguno de estos enfoques, tenés que haberlo considerado previamente para que tus datos los hayas ido construyendo en función de una forma en la que puedas conectar este análisis con los datos que tenés y que tengas también un registro adecuado de estos datos, ya sea porque hiciste entrevistas y las grabaste, que tengan un buen audio, que tengas la transcripción, que si no tenés nada de eso, que por lo menos tengas alguna especie de Excel donde llevas un registro de, en fin, cada dato va a requerir herramientas diferentes y también cada uno de estos enfoques va a requerir cosas diferentes, pero ten en cuenta que todo tiene que estar conectado y que todo tiene que seguir una lógica y una coherencia. Entonces, estas son opciones para analizar, pero antes de analizar, acordate que esto tiene que estar en consonancia con lo que hiciste previamente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de analizar? Y acá traje algunas definiciones de diccionario literal, ¿no? Esto no tiene nada que ver con definiciones científicas, súper específicas de la teoría, del enfoque, del no sé qué. Estos son conceptos de diccionario, o sea, cuando hablamos de analizar hablamos de esto, ¿no? De estudiar algo en detalle, de separarlos, ¿no? De hacer como esta especie de disección para entenderlos mejor, para entender sus partes, de ir desarmando. Y eso lo tenés que tener en cuenta cuando vas a hacer el análisis de datos cualitativos porque es justamente esto lo que vamos a hacer. Vas a tener un cuerpo de datos y de conocimiento que de alguna forma vamos a tener que ir desgranando para poder observarlo más de cerca, comprenderlo y conocer su composición. También es importante que sepas, antes de empezar, que el proceso de análisis no es un proceso que llega ya a lo último, después de que hiciste todo, sino que es un proceso circular. Incluso durante la construcción de datos, ya cuando estás pensando, incluso antes de que existan datos, cuando estás pensando en la construcción de una propuesta metodológica para tu proyecto, vas a tener que pensar de qué forma vas a analizar esos datos que estás proponiendo, de qué forma vas a hacer dialogar el análisis con las técnicas y las herramientas que tenés para tu que tenés dentro de tus selecciones metodológicas. Y eso va a ir siempre realimentándose y dialogando. Porque una vez que plantees eso y avances y construyas tus datos y los analices, ese análisis también va a volver a lo que planteaste antes y va a existir, ¿no?
como esta especie de circulación. No es un proceso al que llego y todo lo anterior quedó y ya está cerrado para siempre, ¿no? Sino que sobre todo en investigación cualitativa, siempre estamos hablando de un diálogo. Hablábamos de 3 enfoques y hablábamos de la importancia de poner cara, porque cuando hablo de enfoques específicos relacionados a personas específicas, me parece que muchas veces estamos acostumbradas a leer libros, a leer artículos y nunca le ponemos cara, nunca sabemos de quién estamos hablando, a veces no sabemos si estamos hablando de un hombre, de una mujer o no. Por eso digo que me parece importante a veces ponerle cara a los autores, las autoras, los enfoques teóricos, en fin. El análisis del contenido es uno de estos 3 enfoques que yo mencioné. Voy a mencionar primero cuáles son estos 3 enfoques, después vamos a centrarnos en de qué trata cada uno de ellos y cómo es el análisis de datos con cada uno de ellos para que puedas tener un panorama amplio, para que puedas elegir y pensar en tu proyecto o tesis en base a esto sin complicarte demasiado. Entonces, iniciamos por el análisis de contenido, que fue desarrollado principalmente por Laurence Partin. Yo no soy francesa, no hablo francés, de hecho, no sé si vieron, pero medio que se me cuelan otros idiomas, casi que empiezo a hablar portugués. Pero este es el nombre. Y a la hora de proponer tu proyecto, cuando hables del enfoque que vas a usar para hacer el análisis, obviamente vas a tener que decir, si elegís este enfoque, ¿no? Que estás hablando del análisis del contenido, pero vas a tener que explicar también de qué autor, desde qué lugar, con qué libros y ejemplos. Por eso te menciono a esta autora francesa y por eso también te coloco la cara. Y como siempre decimos, el contexto es todo. Entonces, es importante que sepas que esta autora trabaja en el área de la comunicación y el marketing. El análisis del contenido ha sido aplicado a todo tipo de ciencias humanas, ciencias sociales, psicología, sociología, antropología, políticas, lo que se te ocurra. Sin embargo, ella viene del campo de la comunicación y del marketing, y esto sirve para entender cómo nace y dónde mejor se adapta el análisis del contenido como uno de estos enfoques de análisis, ¿no? Este es su libro de referencia en el que vas a ver que lo que ella explica es que busca conocer y entender los mensajes. Estamos hablando de comunicación, estamos hablando de marketing, de hacer llegar ideas, mensajes, comunicar. Entonces, analizar esos mensajes, el contenido de esos mensajes, la estructura, los componentes y el funcionamiento como 3 factores esenciales, va a ser fundamental para este enfoque. Ahora, ¿quiere decir que solamente puedo analizar publicidades? Claro que no, puedo analizar entrevistas, puedo analizar incluso escritos, pero esto va a ser en lo que te vas a enfocar cuando apliques o uses análisis de contenido en estructura, componentes y funcionamiento. Cómo está organizado, de qué se compone y cómo funciona esa comunicación, ese mensaje, ese contenido que estás analizando. Como te decía, el uso más frecuente es en medios. Uno puede analizar las noticias, uno puede analizar entrevistas que se dieron en medios de comunicación, comunicaciones que se hicieron, por ejemplo, en noticieros, programas, en fin. El segundo enfoque es el análisis del discurso. Creo que es de los más famosos. Probablemente incluso ya escuchaste hablar sobre todo de Van Dijk. En psicología lo estudiamos porque estudiamos bastante la lingüística, ¿no? Eso, el análisis del discurso tiene mucho que ver con eso. Hay otro autor, que es este que está acá arriba. De nuevo, yo no sé mencionar los nombres y apellidos. Michel Peugeot, supongo, una cosa así.
fue un psicólogo y un filósofo francés que también le dio mucho valor al discurso y digamos que fue un pionero, ¿no? Van Dijk fue quien lo desarrolló mucho más. Es un enfoque súper complejo. La cuestión del análisis del discurso lo vamos a ver más adelante, porque la complejidad, ¿no? Que se habla ya de ser algo más que un enfoque teórico para análisis de, sino que se habla de una transdisciplina, entonces es bastante complejo. Si optas por este enfoque, vas a tener que estudiar bastante, aprender en detalle. eh, una actividad un poco más ardua. Estos son algunos de los libros de referencia, como te decía. Es considerado mucho más que un método, es considerada, los autores dicen, sobre todo Van Dijk, una transdisciplina porque dialoga y pone en contacto varias disciplinas para poder construir un solo análisis. Vamos a ver ya cuáles son esas disciplinas y por qué, qué función cumplen, ¿no? Pero va a haber diferentes disciplinas conversando, utilizando los mismos conceptos, las mismas definiciones para un mismo análisis. El análisis del discurso también es inseparable, es imposible disociarlo del compromiso con valores sociales. Muchas veces el análisis del discurso viene a analizar cuestiones relacionadas con el poder, abuso del poder, nace en ese contexto. Los autores han tenido una pata muy fuerte en estas cuestiones y es imposible separarlo de eso. Entonces también este background es para que sepas en qué contexto fue más utilizado y si trabajas alguno de estos contextos, o temas o tópicos, ¿no? Como tiene que ver con, por ejemplo, el abuso del poder, que sepas que esta puede ser una herramienta muy valiosa. Van Dijk incluso habla de estudio del discurso y no análisis del discurso, ¿no? Siempre dándole como este extra de valor y de importancia y de complejidad, ¿no? No sé si es posible analizar un discurso, va a decir Van Dijk, sino que hay que estudiarlo con toda su complejidad. Y lo vincula a la sociedad. Entonces, hay como estos componentes, el discurso, la sociedad y la dimensión cognitiva es la forma en la que construimos y percibimos el mundo, lo que le da sentido a los discursos, ¿no? Por eso hay una dimensión cognitiva, que es la forma en la que percibimos el mundo, que en el contexto de la sociedad en la que estamos insertos y percibimos eso, va a darle sentido a ese discurso. Y ahí están los tres componentes interrelacionándose. Finalmente, el tercero de estos enfoques es el análisis temático de Virginia Brown y Victoria Clark, que son una neozelandesa y una inglesa, que trabajaron en el área de la psicología. Entonces este es un enfoque muy amigable para quienes trabajamos en esta área, que es muy amigable también para quien se está iniciando, para quien está dando los primeros pasos en investigación. Es muy fácil, diría, de aprender, de seguir, un poco más estructurado, ¿no? No tiene toda esta complejidad que quizás tienen, sobre todo el análisis del discurso, diría yo. Entonces, esta es una muy buena opción para quienes están en esta área y para quienes están iniciando sobre todo. Y lo que busca son patrones de significados, ¿no? En un conjunto de datos, en cuerpo de información, va a buscar significados que se repitan y los va a ir organizando de una forma que sean comprensibles de acuerdo a temas, para ir entendiendo esos significados que conforman eh, el cuerpo de datos que tenemos.
y a través de organizarlo de acuerdo a temas es por lo que le da el nombre de análisis temática, ¿no? Porque va a crear temas que van a ser extraídos por la persona que esté analizando, el investigador o investigadora, ese conjunto de datos, ese cuerpo de conocimiento, ¿no? Antes de continuar en cómo se hace cada uno de estos análisis, me pareció interesante contarte que existen software, existen herramientas que nos ayudan, nos auxilian en esa tarea de analizar y que de hecho mejoran muchísimo nuestro trabajo. Somos siempre los y las investigadoras quienes realizamos el análisis, ¿no? Vamos a ser nosotros, nosotras, con nuestro conocimiento, con nuestro bagaje, que vamos a hacer ese análisis. Pero estos software nos facilitan mucho la tarea de la organización, de la estructuración, de la codificación, de categorización de este conjunto de datos, de este contenido. Entonces, recomiendo fuertemente estos dos. Primero, Excel lo puse acá porque es algo accesible a todo el mundo, es algo que quizás no sabías que podías usar para organizar tus datos, incluso tus datos cualitativos, pero si estás haciendo un análisis temática y estás extrayendo significados y estás extrayendo temas o em, categorías o estás codificando ese contenido, esos datos cualitativos, te puede servir si no tenés acceso, si no querés tener acceso a los demás. Los otros dos son dos software específicos para análisis de datos cualitativos, Atlas TI y Max QDA. Son de pago, pero suelen tener periodos de prueba gratuito y bueno, podés ver cómo te va con ese periodo de prueba, podés adelantar un poco. A veces las universidades también tienen un presupuesto o tienen libre acceso a estos software. Si no sabes cómo usarlos, al principio te va a parecer que te complican la actividad más que facilitártela. Existen tutoriales de práctica porque no son tan intuitivos. Sobre todo Max QDA tiene una interfase un poco más amigable, más colorida, más atractiva. El Atlas es el que yo uso, el Atlas, pero es un poco menos amigable, menos bonito, diría yo, pero son muy útiles y organizan muy bien la información y facilitan mucho el análisis realmente. Y después la construcción de los resultados, la descripción, ¿no? de todos nuestros hallazgos. Entonces, quizás es una buena opción ver algunos tutoriales, ejercitar algún análisis de cualquier tipo de datos y después ver si lo adoptas o no. Vayamos ahora al paso a paso de cada uno de estos enfoques. Esto es un pantallazo, esto es como una introducción para que vas a querer utilizar alguno de estos enfoques, vas a necesitar conocerlo más en profundidad. Ya tenés los nombres, ya tenés algunas puntas. Esto es a modo de introducción para que sepas más o menos si te interesa, si querés ir por ahí o si no, ¿no? La idea de esto es facilitar decisiones y allanar el camino, básicamente. Empecemos por el análisis del contenido, que fue el primero que presentamos. ¿Cómo se realiza un análisis de contenido? Tiene 3 pasos, o por lo menos yo lo dividí en 3 momentos. Una organización del contenido, tenemos, por ejemplo, imaginémonos que hicimos entrevistas, vamos a tener todas las transcripciones de esas entrevistas y vamos a ir en función de nuestra pregunta y de lo que queremos conocer, registrando porciones de esas entrevistas que son relevantes para nuestra pregunta de investigación, ¿no? Para el motivo por el que hicimos esa entrevista. Entonces vamos a ir
Cada uno de esos destaques van a ser unidades de registro. Y por otro lado vamos a tener la unidad de contexto, que va a ser la localización de esa pequeña porción de contenido en el marco mayor. Entonces, por ejemplo, estamos entrevistando a una persona, preguntándole sobre condiciones de trabajo en tal lugar, y esa persona habla de cómo es su rutina y qué sé yo, lo que hace, cómo se lleva con los compañeros, y en un momento de toda su charla, de toda su entrevista, dice que eh, no sé, no tiene momentos de descanso, o que en su hora del almuerzo lo interrumpen, no lo dejan comer, lo que sea. Esa porción que tienen que ver con las condiciones de trabajo, que son las que nos interesan, va a ser la unidad de registro. La unidad de contexto va a ser la localización de ese pequeño registro en la descripción mayor. Por ejemplo, a partir de qué intervención nuestra fue hecho ese comentario, quién fue la persona que lo estaba diciendo, ¿no? A veces tenemos una porción y no sabemos de qué venía hablando. Bueno, eso también forma parte del contexto. Una vez que tenemos todos esos destaques, esos registros, vamos a hacer lo que se llama una codificación, que es el análisis propiamente dicho, ¿no? Vamos a observar todos los registros y vamos a intentar crear, buscar códigos en todos esos registros, ¿no? En todo ese contenido que tenemos. Cuestiones que se repiten, vamos a crear códigos. Entonces, si no sé, de 25 trabajadores que entrevistamos de ese lugar, 23 hablaban de las interrupciones en el horario del almuerzo, ese podría ser uno de los códigos, ¿no? Código interrupción en horario del almuerzo, que tiene que ver con nuestra pregunta mayor, que es las condiciones de trabajo. Y así lo vamos a hacer con todo el contenido y con todos los registros. Una vez que realizamos la codificación, vamos a realizar la categorización para intentar responder a nuestra pregunta de investigación o al motivo que nos hizo hacer esas entrevistas. Entonces, si el motivo era, por ejemplo, entender de qué forma las malas condiciones de trabajo afectan el buen desempeño de los trabajadores de tal lugar, y tenemos códigos que hablan de interrupciones en el horario del almuerzo, podemos armar una categoría mayor con varios códigos que tenga que ver con, por ejemplo, invasión del espacio, de los momentos privados, ¿no? Ejemplo. Entonces, a partir de esas categorías vamos a ir respondiendo nuestra pregunta de investigación. ¿Por qué las malas condiciones de trabajo afectan el desempeño de los trabajadores? Bueno, porque sienten que no tienen espacio, eh, su espacio no es respetado. ¿Por qué? Porque los interrumpen cuando están comiendo, porque los llaman fuera del horario laboral, porque etcétera, etcétera, todos los códigos, ¿no? Varias unidades de registro pueden estar en, eh, en un mismo código, ¿no? Obviamente un código se va a componer de varias unidades de registro en, eh, en esa codificación. Este es un ejemplo de una serie de entrevistas que fueron realizadas, ¿no? Entonces, el código en este caso era significados de cobertura de la demanda. eh, Ese es el código mayor, ¿no? Y esta es la codificación, esta es la unidad que fue codificada, que habla de que en ese CAPS, de acuerdo a la portería no sé qué, ¿no? Un comentario específico que hizo esa entrevistadora. Esto fue hecho con el Atlas, que fue colocando la persona que fue entrevistada junto con los códigos que yo fui armando, y ese trecho, que es muy fácilmente recuperar su contexto, para ir armando toda esa categorización y esa codificación para entender el contenido que estaba presente en todas esas entrevistas que yo hice. Pasemos ahora al análisis del discurso.
¿qué es un discurso? ¿No? Porque necesitamos saber eso antes que nada. Leo literalmente la definición dada por el autor, el que mencionamos previamente, ¿no? Lo que se dice o escribe en una situación comunicativa específica, que puede tener diferentes usos o funciones dependiendo de la situación y los componentes involucrados. Una cosa súper abstracta que parece que no se entiende, ¿no? Pero está hablando de una situación comunicativa específica, ¿no? Que tiene un contexto, que tiene un lugar, que tiene eh, interlocutores y una persona comunicando, ya sea de forma escrita u oral. ¿No? Esto es importante. A veces un discurso también puede ser lo escrito. Y eso va a tener componentes, es decir, va a haber un conjunto de elementos que van a conformar ese discurso y que se va a dar en una situación específica, ni en cualquier momento ni en cualquier lugar. Se va a dar en una situación que es importante para ese discurso y que va a tener componentes y sujetos involucrados. Y estos son el motivo, ¿no? Por el que decíamos que se llama transdisciplina, es porque entran en interacción varias dimensiones que hacen al discurso, ¿no? Un discurso no es sin estas dimensiones. Por un lado, la dimensión lingüística, que es el estudio del lenguaje ligado al discurso, ¿no? Las opciones lingüísticas que términos fueron usados en ese discurso, por ejemplo, ¿no? Expresiones. Después tenemos la dimensión de la psicología, la disciplina de la psicología como parte componente también del discurso, que tiene que ver con las ideas y la cognición. Cómo yo conozco, entiendo, aprendo con H ese discurso, ¿no? Cómo mi psiquis va a procesar eso, que me está llegando a mí y a todo el conjunto que haya, eh, al que haya llegado ese discurso, ¿no? ¿Qué ideas hay en ese discurso también? ¿Qué hay implícito en ese discurso? Y finalmente el factor social, que tiene que ver con las relaciones entre el emisor y el receptor, quien emite el mensaje y quienes reciben ese mensaje y el contexto en el que está dado, ¿no? En el contexto, esto se ve muchísimo en política, ¿no? Es un discurso al abierto, con un montón de personas, es el discurso de alguien que acaba de ganar una elección, es el discurso de alguien a quien le acaban de dar una noticia, ¿no? Súper eh, impactante, importante. Es un, digo, ahí es cuando se ven otros detalles que tienen que ver con el contexto, pero que igualmente componen al discurso. Cuando vemos los estudios de Van Dijk, que estudió muchísimo, por ejemplo, migración es un tópico frecuentemente estudiado por Van Dijk. Ahí se ven los términos que usan cuando, por ejemplo, en, se usa el término alien para referirse a alguien que no es de un país determinado, no al país al que está llegando. Cuando se usa el término inmigrante ilegal, sin papeles, ¿no? Como todas estas terminologías y en qué contexto. Estamos hablando previo a una elección, soy un presidente dando un discurso, soy un candidato, estoy hablando en la frontera. Ahí es cuando se ven todas estas cuestiones y todo eso también compone el discurso. Y él lo va a organizar de esta manera. Está, por un lado, el análisis de la macroestructura, de la idea general, de la coherencia, ¿no? Como, bueno, esto tiene sentido lo que se dijo, esto conecta con lo otro, ¿no? Las ideas están conectadas, hay una lógica interna a ese discurso. Por otro lado está el análisis de la superficie, que va a ser del lenguaje en sí, la elección de palabras, la elección de términos, la elección de expresiones y la argumentación que se da para el uso de
el por qué se eligen tal palabra, por qué se elige tal término, por qué se elige tal ejemplo, ¿no? Y finalmente el análisis de las relaciones sociocognitivas, que tiene que ver con el contexto, con las relaciones de poder. Decíamos al principio que el análisis del discurso está muy vinculado a todo lo que tiene que ver con análisis del poder y de las relaciones del poder, y el impacto potencial en las representaciones colectivas y los significados que puede crear ese discurso y lo que se comunica en ese discurso. Finalmente tenemos el análisis temático. ¿Qué es un tema? ¿No? Así como vimos que es un discurso, podemos preguntarnos qué es un tema. Se considera tema, de nuevo leo directamente a las autoras, se considera que un tema captura algún aspecto relevante de los datos en relación con la pregunta de investigación. Entonces el tema es algo que vamos a construir teniendo en mente nuestra pregunta a partir de analizar ese conjunto de datos que construimos, y que representa un cierto nivel de significado estandarizado identificado en la base de datos, es decir, una cierta prevalencia, es decir, algo que vemos que está permanentemente en ese conjunto de datos, que se repite, que abunda, ¿no? Cuando analizamos, por ejemplo, poníamos antes la hipótesis del ejemplo hipotético de analizar las condiciones de trabajo, cómo impactan en el desempeño de trabajadores. Bueno, quizás hay un tema que se repite, que es la interrupción en el horario laboral. Y eso puede conformarse con un tema porque es algo, ¿no?, que insiste, que está ahí. Tenemos el pre y post análisis, porque las autoras hacen bastante énfasis en esto de que no sea algo cerrado y que está ahí para siempre, sino que se va y se vuelve. Comienza con la lectura, comienza con la revisión de la literatura, es decir, comienza incluso antes de la propia construcción de los datos. Atraviesa la construcción de los datos, se realiza incluso cuando tomamos nota de esos datos, cuando tomamos apuntes de campo, ¿no? Es como si estuviera presente a lo largo de toda la investigación. Y la propia redacción de cómo explicamos, de cómo hablamos de esos temas, también es parte del análisis de esos temas. Y también tiene 3 partes o 3 pasos. Una fase descriptiva de familiarizarse con esos datos, ¿no? Como una primera aproximación, una codificación inicial en los mismos términos que decíamos de la codificación del análisis del contenido. Después tenemos la fase temática, que es como si fuese un regreso a ese primer contacto con los datos, en donde vamos a buscar los temas activamente, ¿no? Esta es la parte central de construcción de los temas. Vamos a ver esos códigos, los vamos a reunir en temas, los vamos a agrupar de esa forma, vamos a revisarlos. Y finalmente le vamos a dar nombre a cada uno de esos temas, como poníamos el ejemplo anterior, ¿no? Puede ser invasión al espacio personal, en fin, el nombre que parezca más adecuado de acuerdo a los códigos que se reúnen bajo ese tema, y la producción del informe final, es decir, la redacción final de cómo yo voy a contar y explicar de cómo se componen cada uno de estos temas. Y finalmente, como siempre, la película para recomendar es El discurso del rey. Si hay una película que habla de un discurso y que detalla la importancia de comunicarse eh, de una buena forma, la importancia de la comunicación y del discurso en sí, es esta película, así que te la recomiendo y nos vemos la próxima. Chau, chau.